Haití es un país con una rica historia y cultura que se ha enfrentado a una serie de desafíos a lo largo de los años y de esta manera ha ido moldeando su camino hasta la actualidad, desde su independencia hasta su lucha contra la pobreza y la reconstrucción después de desastres naturales. Bienvenidos a la historia de Haití. Haití, su capital Puerto Príncipe, es un país de las Antillas situado en la parte occidental de la isla española. Cuenta con una población de 12.025.667 personas. Este país cuenta con recursos naturales como la agricultura. A pesar de suelos erosionados y prácticas agrícolas tradicionales, Haití tiene un clima favorable para el cultivo de productos como café, cacao, mangos, plátanos, yuca y caña de azúcar. Recursos forestales. Los bosques de Haití, aunque han sido considerablemente reducidos debido a la deforestación, aún albergan una variedad de especies de árboles valiosos como caoba, el cedro y el pino. La historia de Haití se remonta en el siglo XV, cuando los nativos habitaban la isla. Sin embargo, con la llegada de los colonos europeos en el siglo XVI, la historia de Haití tomó un giro significativo. Los franceses establecieron su dominio en la parte occidental de la isla, introduciendo un sistema colonial que convirtió a Haití en una de las colonias más prósperas del mundo. Sin embargo, esta prosperidad se construyó a base de una esclavitud brutal, con una fuerza laboral compuesta mayormente por esclavos africanos. A medida que los esclavos comenzaron a presionar por la libertad, surgieron tensiones raciales y sociales en la isla. Es muy probable que escuches esta frase cuando ves noticias sobre Haití. Uno de los países más pobres del mundo, que todavía se ubica a la cola del desarrollo del continente. Son la población más pobre de América Latina. Pero a ver, pausa. ¿Sabes cuándo y por qué se originó esta pobreza? En la turbulenta historia de Haití, los conflictos armados y la corrupción han sido como una sombra persistente que se extiende sobre la nación caribeña. Desde su independencia en 1804, Haití ha experimentado numerosos levantamientos, golpes de Estado y guerras civiles, que han dejado una estela de destrucción y desconfianza en las instituciones gubernamentales. Actualmente la economía de Haití sigue enfrentando desafíos significativos. La inestabilidad política continúa siendo un problema, lo que dificulta la implementación de políticas económicas coherentes y el desarrollo de la infraestructura necesaria. La pobreza en Haití se debe a una serie de factores interrelacionados. Entre ellos se encuentra la falta de inversión en infraestructura básica, como carreteras y sistemas de agua potable, la inestabilidad política y la corrupción, los cuales dificultan el crecimiento económico sostenible. La dependencia de la agricultura de subsistencia y la falta de acceso a educación y atención médica de calidad también contribuyen a perpetuar la pobreza. Personajes importantes de la historia de Haití luego del levantamiento de los esclavos. Jimmy Cheressier es un ex policía y líder de una coalición de bandas en Haití. Ha sido acusado de perpetrar masacres y sancionado por Estados Unidos, pero algunos lo ven como un defensor de los pobres en Haití. Toussaint Louverture, considerado uno de los líderes más importantes de la revolución haitiana. Louverture fue un esclavo que se convirtió en general del ejército revolucionario. Jugó un papel crucial en la liberación de Haití del dominio colonial francés. Jean-Jacques Dessalines, otro líder importante de la revolución haitiana. Dessalines fue un colaborador cercano de Louverture después de la captura y la deportación de Louverture por las fuerzas francesas. Dessalines continuó la lucha por la independencia de Haití y se convirtió en el primer líder del país independiente. Henri Christophe. Después de la independencia de Haití, Christophe se convirtió en uno de los líderes más prominentes del país. Fue un general durante la revolución y más tarde se convirtió en un presidente y luego rey del Reino de Haití del Norte. Alexandre Pétion fue un líder revolucionario que luchó junto a Dessalines durante la revolución haitiana. Después de la independencia, se convirtió en presidente de la República de Haití del Sur y jugó un papel importante en la división política del país entre el norte y el sur. Jean-Pierre Boyer
Boyer fue un líder militar y político que se convirtió en el presidente de Haití después de la unificación del país bajo su liderazgo en 1820. Fue responsable de la expansión territorial de Haití, pero también enfrentó críticas por su gobierno autoritario. Hola chicas, ¿estudian países y capitales? Sí. A ver, ¿capital de Haití? Puerto Príncipe. Ah, muy bien. ¿Se acuerdan de los recursos? No. A ver, les digo. Están los recursos mineros, forestales y marítimos. ¿Y sabes dónde está ubicado? Ah, claro, en las Antillas. Bien. Hay que aprenderse. ¿De qué están hablando? De Haití. De los recursos. Pero, ¿y de qué les sirve tener todos estos recursos si a la final los otros países les ponen el pie? O si nos vamos más atrás, por la esclavitud, ¿de qué les sirve todo esto? Y además sabías que Haití es uno de los países más pobres del hemisferio occidental, con el 60% de la población que vive bajo un umbral de la pobreza. Pero eso también es un ejemplo de resistencia y de libertad, ¿no? Porque nos enseñan a que a pesar de todo tienen que defender sus ideales. Sí. Sí. Hola, ¿qué hacen? Hablando de Haití. Ah, yo les tengo un dato interesante sobre Haití. A ver. ¿Sabían que todos los personajes del país han sido un impacto para la historia de Haití? ¿En serio? ¿En serio? Claro. Wow. Como por ejemplo las luchas de poder, las aspiraciones de libertad y la identidad nacional. Qué interesante. Y sabían también que Haití ha sufrido conflictos de Estado, corrupción y golpes. Y esto les ha llevado a un pésimo desarrollo económico y social. Qué terrible situación. Y además de eso, la política de Haití es compleja, ya que ha estado marcado por los golpes de Estado, la corrupción, que esto ha venido dando a lo largo de su historia.